Pues vamos a terminar, a comenzar y a terminar el día de hoy con el tema que hemos estado viendo por las últimas 2 semanas, que tiene por título "Soy el tipo de persona que Dios salva". Hemos aprendido a través de este pequeño estudio de 3 semanas que el capítulo 4 de Lucas, en esta porción en la que estamos estudiando, nos enseña que hay un momento en la vida de Jesús cuando Él regresa a Nazaret, que es su pueblo natal, que es el lugar que lo vio crecer, que lo vio desarrollarse, para empezar el ministerio en esa parte de Israel. Él ya tiene un tiempo atrás mostrando lo que Él vino a hacer a la gente, que ha tenido oportunidad de verlo, de escucharlo, pero no había tenido la oportunidad de llegar a su pueblo natal para empezar tal ministerio. Hace pocos días atrás, Él había estado en un lugar llamado Canaán, ha hecho un milagro ahí en unas bodas. Ayer estaba leyendo un poquito algo que me compartió mi esposa y leía yo que Dios está muy interesado en los matrimonios y que de hecho uno de los milagros que Dios hace es en una boda, y es esta boda de Canaán donde Él convierte el agua en vino. Y el autor del escrito que estaba yo leyendo decía que Dios a través de la escritura siempre pone énfasis en el matrimonio. Al principio, durante y al final de la escritura puedes ver cómo Dios ha instituido la importancia del matrimonio. Y Jesús acaba de convertir el agua en vino. La gente que está en Nazaret ha escuchado de Él. Las 2 ciudades están muy cercas. Están muy cerca una de otra. Es como Córdoba, Orizaba, por ejemplo. Y dicen que se podía ir caminando. Y entonces me imagino a lo mejor algo así como que algunos de Nazaret fueron a la boda, vieron, escucharon y regresaron y dijeron: oye, fíjate que Jesús, ¿te acuerdas de Jesús, el que fue a la escuela con nosotros? Ah, sí, el que callado, qué sé yo, ¿no? Hizo un milagro allá en las bodas, convirtió el agua en vino y, no, hombre, bien rico el vino, ya, qué sé yo, ¿no? La gente hablaba. Y entonces llega el momento donde Jesús entra a la sinagoga, ya hablamos de esto, se para y empieza a leer una porción de la Escritura. Y estamos viendo qué clase de persona es la que Dios salva. Porque lo que Jesús presenta ante estas personas en la sinagoga este sábado es algo que nos deja ver a qué vino Jesús y a quiénes vino Jesús. Y cuál es la reacción de la gente religiosa, la gente que normalmente va a la iglesia, que normalmente escucha la palabra, cuando es confrontada con lo que Jesús dice y a quienes Él se dirige para salvación, cómo es que ellos actúan. Y entonces, traducido a nosotros, cuando nosotros vemos esto, tenemos forzosamente que comparar y decir: ¿qué clase de persona soy yo? ¿Soy de la que está aceptando lo que dice Él? ¿Me está hablando a mí? ¿Encajo dentro de los parámetros que Él habla? ¿O soy de los otros que nada más están escuchando y están pidiendo algo? Que es lo que vamos a ver hoy, y con eso vamos a terminar. Voy a tomar el estudio en Lucas 4:21. Todo empezó por ahí del 14, pero estamos en el 21. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Esto que acaba de leerles es una porción de Isaías 61, donde Él dice: hoy he venido a predicar las buenas nuevas a los ciegos, a los cojos, a los que están en prisión. Y entonces continúa diciendo en el 22, todos hablaban bien de Jesús. Estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron: ¿no es este el hijo de José? O sea, lo conocen. Luego el versículo 23, Él les dijo: yo sé que me van a venir con el viejo refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Fíjense cómo ya ha habido un rumor de lo que Él ha hecho en otros lugares. Pero les digo la verdad, no se acepta a ningún profeta en su propio pueblo.
Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante 3 años y medio. No había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Cuando escucharon eso, todos los de la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo, lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de todos y siguió su camino. Ahí termina el capítulo 4 de Lucas. Entonces de repente tú lees todo esto y dices, ¿a qué se refiere? Debo decirte que cuando Jesús habla en el versículo 26 y luego en el versículo más adelante de Eliseo, en el 27, y hace la comparación de una viuda y de un leproso, la referencia en las Escrituras de una viuda es de alguien como hoy en día, que no tiene quien la cuide, que no tiene quien la proteja, que no tiene quien provea para ella. Alguien que está en una situación bastante difícil. Y regreso al matrimonio. Jesús ve a su pueblo, a su iglesia, como una novia con la que se va a casar, la que nunca va a enviudar, porque Él es eterno. Esa novia se convertirá en la esposa del Cordero y nunca quedará sola. El leproso era una persona marginada, rechazada, que la sociedad no aceptaba. Cuando tú y yo venimos a Cristo, dice que Él no nos echa fuera, Él no nos rechaza. Pero hay una enseñanza y una riqueza en esto que vamos a aprender el día de hoy, que tiene que ver con el tema que hemos estado estudiando. A lo largo de los 4 capítulos del Evangelio de Lucas, si tú empezases a estudiarlos hasta llegar a este punto, te darás cuenta que hasta este momento todo ha sido positivo. Todos hablaban, dice, acabamos de leer, bien de Él. La respuesta inicial al hablar en la sinagoga era positiva. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Qué no es el hijo de José? Mira qué bien habla, cómo se expresa. Todo comenzó de una manera segura, bien. Pero entonces, ¿qué salió mal? Porque al final del capítulo lo querían matar. Al final del capítulo lo querían aventar por el cerro. Cuando él leyó Isaías 61 y lo explicó, sabemos que él dijo que el día de hoy se había cumplido esa escritura en presencia de ellos. Así fue como comenzó. En otras palabras, el Salvador que traía la salvación estaba parado frente a ellos, escucharon su voz, miraron su rostro, Él estaba ahí. Y con Él vino la salvación a los pobres, los cautivos, los ciegos, los marginados, los afligidos y los oprimidos. ¿Qué dijo ese sermón que predicó? Bueno, lo que Él estaba diciendo era que estaba disponible para aquellos que confesaran su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, que confesaran que estaban en una oscuridad espiritual, que confesaran su derrota espiritual, porque a ellos es a quien había venido el Mesías, el Salvador del mundo, con el mensaje de riqueza, de perdón, de vida eterna, de liberación. En otras palabras, lo que Él dijo fue, a esas personas que reconocen es que se presenta el día de hoy el mensaje de salvación. Ningún sábado había comenzado jamás de manera tan maravillosa como este. Y al igual ningún otro sábado había terminado tan trágicamente como este. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudo Jesús dejar que sucediera esto? Al principio sus palabras se asentaron bien, todos hablaban bien de Él, dice el versículo 22. Ahora, eso no significa que creyeron en Él como el Mesías. Simplemente significa que el rumor que existía en la iglesia cuando Él hablaba era positivo.
estaban hablando bien de él. Pero ¿qué había o qué fue lo que pasó? Estaban asombrados por la forma de expresarse, de lo que él hablaba. Y algunos de ellos pudieron haberse preguntado, ¿por qué dejó de leer lo que dice en Isaías? ¿Por qué no lo leyó completo? Porque ellos entienden y saben que Isaías, en una parte, ahí en el capítulo 61 de Isaías, dice que sí es el año favorable y todo, pero se detuvo y no terminó la parte donde dice que hay un día de venganza. ¿Por qué dejó fuera eso? ¿Por qué tal vez no lo acabó? Eso lo aprendimos la semana pasada. Porque no era el tiempo de venganza. El tiempo de venganza es cuando Él regrese. Este es el tiempo de gracia, de salvación. A donde se te dice, acepta. A donde se te dice, reconoce. A donde se te dice, pide perdón. Acércate. El día de venganza será cuando venga Él y diga, ya no es tiempo. Ese tiempo ya pasó. Y entonces ellos a lo mejor están pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo dijo? Ahora, ellos estaban ansiosos de que viniera el Mesías y se vengara de los enemigos, de los gentiles, de los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Ellos estaban ansiosos de que a Israel llegara la salvación, porque la salvación para ellos en su mente era que vinieran y derrocaran a aquellos opresores que estaban sobre ellos. A algunos les debe haber molestado que Jesús se detuviera ahí, que no dijera nada sobre el día de la venganza. Es más, el mismo Juan el Bautista había dicho que cuando viniera el Mesías, Él los iba a bautizar en espíritu y en fuego. Un fuego inextinguible de juicio. Tal vez era lo que ellos pensaban. Y es más, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, y cuando Jesús aparece en escena, entonces inmediatamente Juan el Bautista es llevado preso. No sé si se recuerdan que Herodes lo toma preso y se lo lleva. Y estando preso, estando él allí, él de repente, sentado en la prisión, se pregunta, ¿cuándo vendría el Mesías y destruiría a Herodes? ¿Cuándo traería a Dios la venganza? ¿Abriría las puertas de la prisión? ¿Dejaría salir a Juan? ¿Cuándo sería ese momento? ¿Acaso no es este Jesús el Mesías? Por eso toma a uno de sus discípulos y le dice, ve y pregunta si es él o esperamos a otro. Y Jesús toma a aquel y le dice, ven, ve y dile a Juan esto que ves. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos brincan. Dice, ve y dile esto. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía en su mente que Jesús se vengaría de los romanos, de los opresores, de los judíos apóstatas, de los gentiles, y eso no sucedió. Pero Cristo no tenía la intención de derribar el poder de Herodes, la intención de llegar y patear las puertas de la prisión y decir, Juan, ¿dónde estás? Sal, ya vine por ti. Eso no era lo que Jesús iba a hacer, pero esa era la mente del judío. O sea, la mente del judío era, cuando venga el Mesías, hombre, vamos a acabar con todos nuestros enemigos y vamos a hacer un reino espectacular en la tierra. Vamos a hacer una nación poderosa. Eso era lo que ellos creían aquí en su mente. No entendieron el mensaje. Porque este era el tiempo de la salvación. El día de la venganza vendrá después. Ese era el futuro. El día de la salvación era el presente. No estaba ahí para vengarse de nadie. Nunca expresó durante su vida venganza. Él estaba ahí para salvar a los que reconocieran que eran pobres, que estaban prisioneros, que eran ciegos, que estaban oprimidos. Dice el versículo 22, todos hablaban bien de Jesús, estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Las palabras que salieron de sus labios eran como palabras que nunca habían escuchado antes. Estaban atónitos por la habilidad de hablar y sorprendentemente no habían escuchado hablar a alguien así que hubiese crecido entre ellos. Estaban asombrados.
Porque por lo que entendemos, él poseía una comprensión impecable de la verdad, pura y santa, una pasión por la verdad, un razonamiento impecable, una interpretación precisa, destreza inigualable en el lenguaje. Y por supuesto, o sea, Él es Dios, Él está hablando, es su palabra, lo que Él dijera era palabra de Dios. Y entonces lo escuchan y están asombrados y dicen, oye, qué bonito, pero ¿no es el hijo de José? Y la familiaridad engendra un desprecio. El hecho que lo hayan reconocido como el hijo de José le resta puntos, le quita importancia. Cuando tú a la santidad lo vuelves algo cotidiano, cuando bajas los estándares de Dios, entonces pecamos. La familiaridad engendra un desprecio. Él había comunicado el mensaje diferente a todo lo que jamás ellos hubiesen escuchado. Sabían que este era un discurso como nunca antes lo había habido. Y lo que no podían entender era que lo conocían y que este era el hijo de José. Nunca entendieron eso. Al final del año y medio en que Jesús estuvo en el ministerio de Galilea, Jesús va a regresar otra vez a esa misma sinagoga de Nazaret y de nuevo van a decir, este es el hijo de José, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. Este no puede ser el Mesías. Estuvo con nosotros y cuando estuvo con nosotros no hizo ningún milagro. ¿Cómo va a ser el Mesías? Entonces no pueden aquí en su mente entenderlo. Están asombrados, pero al mismo tiempo no pueden aceptarlo. Entienden lo que él está diciendo, cómo lo está expresando, pero no captan el mensaje. Porque el mensaje es, la salvación está disponible para aquellos que reconocen que están presos, que son pobres, que están ciegos, que están oprimidos. Ellos son los que van a recibir este mensaje. Pero para eso, y por eso pregunto, y pregunto no para que me contestes, pregunto para que tú lo analices. Tú reconoces la pobreza espiritual, la ceguera espiritual, la servidumbre espiritual, la opresión espiritual en tu vida. ¿Lo has hecho? Porque cuando tú te paras delante de Dios, tú eres como esas personas que dices, yo soy tu hijo, yo soy tu princesa. Y las princesas no nos inclinamos porque se nos cae la corona, dicen algunas. Ojo, al reino de los cielos nadie va a entrar de pie. Todos vamos a entrar, los que entremos, con el rostro inclinado hacia la tierra, como quien no es digno de entrar al reino de los cielos. Porque somos salvos, dice la Escritura, por gracia. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, ¡eh, ya llegué! No, pues, oye, pues si tú no te lo ganaste, o sea, eso es algo que el Señor te está dando por su gracia, por su misericordia, y para que tú puedas entenderlo, tú tienes que reconocer que no somos dignos de eso. Es decir, somos salvos por su gracia, por su amor, por su bondad, por su gran misericordia. Pero ellos, en su mente, para ellos eran justos, ellos eran nobles, pensaban que adoraban a Dios, iban a la sinagoga, daban sus diezmos, ayunaban, eran tradicionalistas, eran muy ceremoniales, guardaban la ley, eran celosos de la ley y en su mente eran irreprochables. No eran pobres, no estaban presos, no estaban ciegos, no estaban oprimidos. Ese mensaje tiene que ser para alguien más, eso es para los gentiles. Y en su defensa propia empiezan a pensar, el problema no somos nosotros,
Es como muchos de nosotros cuando escuchamos una predicación o una exposición de la palabra de Dios y decimos, eso no es para mí, eso es para, ahí lo están hablando. Sí, qué bueno que vino, porque eso es para él o para ella. ¿Te ha pasado así? ¿O conoces a alguien así? Que son buenos para dárselos a otros, pero no lo toman para ellos. No podían ellos reconocer. No creían. ¿Cómo sabemos que Él es el Mesías? Y entonces se cierran y ponen un muro. Y Jesús, que sabe lo que piensan, porque Jesús sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso. A Jesús, o sea, para Él no era ningún problema. Fíjese lo que dice Juan 2. Juan 2:23. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en Él, porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque sabía lo que estaban pensando. Otra vez, creyeron en Él por las señales, pero Jesús no dijo, ya creyeron, ya. No, dice, no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano, ¿cómo dice? Lo que todos pensaban. Él sabe lo que tú piensas. Y Él está viendo a la gente y sabe lo que están pensando. Por eso en Lucas 4:23, regreso a donde estamos, Él les dijo, yo sé que van a venir con el viejo refrán médico, cúrate a ti mismo. Yo sé lo que ustedes están pensando, yo sé lo que ustedes piensan. Haz aquí en tu pueblo, en tu propio pueblo, lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. Se les ofrecen palabras de salvación, de perdón, de buenas noticias, de liberación, de luz, de vista, pero tenían que estar dispuestos a admitir que eran pobres, prisioneros, ciegos y estaban oprimidos. Pero eso es absolutamente impensable. Más bien ninguna confesión de este tipo va a surgir nunca de sus corazones, porque están llenos de orgullo, de farisaísmo, de religiosidad. Nunca aceptarían el hecho de que eran eso. ¿Pobres? No, nosotros somos hijos de Dios. ¿Prisioneros? No, nosotros nunca hemos sido prisioneros de nadie, le dijeron una vez. ¿Ciegos? ¿Oprimidos? No sé si conozcas a alguien o has escuchado de alguien cuando tú dices, me acuerdo mucho de cuando mi esposa dice que platicó con una persona que le estaba contando algo que le había sucedido, y mi esposa de manera empática le dijo, oye, pobre de ti, y la persona le contesta, no, a mí no me pobretes, porque yo soy hija de Dios. Pues no le estaba deseando que fuera pobre, se estaba queriendo ser empática con la persona y decir, pues siento mucho lo que te está pasando. Pero la persona reaccionó y no, yo no soy pobre, yo soy hija del rey, yo soy... Mucha gente que se dice ser cristiana no cree que puede ser pobre, que puede estar en prisión, que puede estar ciega, que puede estar oprimida porque va a un lugar, porque escucha algo, porque lee la Biblia, y la verdad es que están muy equivocados. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y conocía sus corazones. Y te voy a decir algo que es bien interesante. Esto no es una cuestión de milagros. Ellos le están diciendo ahí, queremos ver lo que hiciste allá, que lo hagas acá. ¿Sabes qué están haciendo? Están condicionando. Dices que eres el Mesías. A ver, pruébalo. Queremos ver. Nunca es una cuestión de milagros. Si Jesús hizo un milagro, te pregunto, ¿prueba eso que Él podía salvar a los pecadores? ¿Que puede transferir a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Que puede salvar una alma del infierno? ¿Que puede darle vida eterna y llevarlo al cielo? No prueba nada de eso.
Puedes tomar a todos los hacedores de milagros, a todos. Es más, ¿se acuerdan cuando Moisés va con el faraón y le dice, dice el Señor que liberes a mi pueblo? Y el faraón le dice, no, a ver, ¿cómo sé? Pruébalo. Y entonces él trae su bastón y lo avienta en el piso. ¿Se saben la historia? Se convierte en serpiente. Y entonces el faraón se ríe y dice, ah, sí. Y entonces manda a traer a 2 de sus magos, a Janes y a Jambres. Y estos traen sus bastones y los avientan y también se convierten en serpiente. Pero la serpiente de Moisés se traga a las 2 serpientes de ellos. Si tú lees con detenimiento, te darás cuenta que lo que hacía Moisés lo hacían también los hechiceros y los brujos del faraón. No los impresionaba. No se trata de hacer maravillas o de hacer milagros. Eso no convierte a la gente. El pueblo de Israel vio una nube de fuego en la noche en el desierto que los alumbraba y los guiaba. Una nube que los cuidaba del sol durante el día. Sus zapatos, su ropa no se desgastó en 40 años. Caía maná del cielo, caía carne del cielo. De la roca salía agua. El mar se dividió en 2. El río para cruzar, el río Jordán, se dividió en 2 para ir a la tierra prometida. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Los muros de Jericó que dicen que eran del ancho, de tal forma que cabían carretas para que hicieran un rondín a toda la ciudad. Eran de un ancho impresionante. No se cayeron hacia atrás o hacia adelante, se hundieron en la tierra después de dar ciertas vueltas. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Se convirtieron al Señor? No. Fueron desobedientes. Solamente, no sé si fueron 2 o 3 personas, de como, 2 millones de personas que salieron, las que entraron a la tierra prometida. ¿Y todos los demás? ¿Vieron los milagros? Sí. ¿Y eso los afirmó? No. No se trata de los milagros. Ahora, no es que no creyeran en los milagros, pero querían que hiciera milagros ahí. Nunca cuestionaron los milagros de Jesús. O sea, no dijeron, no te creemos, no, nunca los cuestionaron. Juan 11:47 dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Este hombre hace milagros. Nunca cuestionaron eso. Esa no era la pregunta en sus mentes. Esta no es una pregunta honesta. Nos gustaría creer en ti, que eres el Mesías, nos gustaría creer, pero no sé, ¿podrías hacer algo para que? No reconocieron que necesitaban darse cuenta de lo mal que estaban. Todo lo que vimos que hiciste allá en aquellos lugares, queremos que lo hagas aquí también. No están cuestionando lo que hizo, ellos saben lo que hizo, están diciendo, hazlas aquí. Pero ellos no entendieron que no se trataba de eso. Eran demasiado orgullosos, demasiado santurrones, demasiado escépticos, porque estaban en un modo de autodefensa. Y Jesús les dice, yo sé exactamente lo que están pensando. Están diciendo, médico, cúrate o sánate a ti mismo. Es una forma de decir, prueba tus afirmaciones antes de que creamos en ti. ¿Sabían que Jesús desterró de toda la tierra de Palestina la enfermedad?
Si tú lees con detenimiento los evangelios, te vas a dar cuenta que la gente llevaba a sus enfermos, llevaba a los endemoniados. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús los sanaba. Por eso yo te he dicho en algunas ocasiones que, porque tú lo lees en la Escritura, hay algunas ocasiones en que no se requería de la fe para que la gente sanara. Jesús la sanaba. Y entonces empezó a quitar la enfermedad, la empezó a sanar a todos. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mandaron a la cruz. Desterró la enfermedad de toda Palestina y lo pusieron en la cruz. Los milagros no hacen que la gente acepte a Jesús. Lo que hace es afirmar la fe de los que creen. Pero ningún milagro puede probar que Jesús puede salvar al pecador del infierno. Ellos no quieren la salvación que Él ofrece si los términos son admitir que son pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. Por eso Jesús dice ahí en Lucas 4:24, pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. La familiaridad engendra desprecio. Aquí hay un poquito de concesión de parte de Jesús. Los entiendo. No pueden creer que yo soy por la familiaridad que hay. Hay un poquito de concesión aquí. Me ven como el hijo de José, el hijo de María. He estado en esta sinagoga. He pasado algún tiempo con algunos de ustedes. Entiendo que ningún profeta es bienvenido en su ciudad natal. Es un factor. Y luego continúa en el versículo 25. Y esto está increíble. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante 3 años y medio, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Ahora, para poder entender por qué Jesús habla de estos 2 ejemplos, tenemos que estudiarlos brevemente. Primero, los profetas. Estos 2 profetas no eran muy queridos, que digamos, no eran muy bien recibidos, Elías y Eliseo, en el pueblo de Israel, porque era el típico profeta que cuando predicaba, cuando decía algo, decía cosas que los israelitas decían, oh. O sea, que nunca puede decir algo bueno, siempre tiene que venir a decirnos todo lo malo que estamos haciendo. ¿A ti te gusta que te estén diciendo siempre todo lo malo que estás haciendo? No, tú quieres ir a un lugar donde te digan, oye, qué bien, eres un campeón, sí, ¿no? Ahí te sientes bien y dices, sí, hoy sí estuvo, y sales, ¿no? Y dices, eso quiere todo mundo. Y esta gente, lo que hablaba era lo que Dios les decía. Y su ministerio fue muchos años antes de que Jesús viniera. Y en ese tiempo, en el tiempo de Elías, hubo un tiempo donde había muchas viudas, porque los hombres frecuentemente iban a la guerra. Y en este tiempo donde había muchas viudas, no solamente estaba esa situación, sino que también había mucha idolatría hacia Baal. Y esto fue a causa de un rey llamado Acab. El problema con este rey llamado Acab es que él se casó con una mujer que era gentil, es decir, no era israelita, era de otro pueblo. Y ella adoraba a Baal e inculcó a su esposo, lo llevó a esa adoración y todo Israel se volvió idólatra. Primera de Reyes 16. No vamos a poder leer todo por cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver un poco. Primera de Reyes 16:30. Y vamos a ver por qué Jesús toma este ejemplo. Acab hizo lo que el Señor considera malo y fue peor que los reyes que vinieron antes de él. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat.
había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Este Et-Baal adoraba, era tanta su devoción que le pusieron Viva Baal, eso significa su nombre. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal. Toda la nación es idólatra, hay muchas viudas. Elías entra en escena en 1 Reyes 17 y lo primero que hace es anunciar sequía. Ahora, cuando él anuncia la sequía, no dice van a venir 3 años y medio, simplemente dice va a dejar de llover. Ahora, imagínate que deje de llover durante 3 años y medio. Si sabe Dios que ahorita en estos días en los que estamos no hay lluvia y hace un calor y las plantas pobrecitas todas están así como que sacando la lengua. Imagínate que no llueva 3 años y medio. Imagínate que se sequen los ríos, los manantiales, que le abras a la llave y que no salga agua, que no te puedas bañar con el calorón que hay. Imagínate. Si no hay agua, no hay comida. Ahora, no dice que los 3 años y medio ahí en Primera de Reyes, pero sí lo dice en Santiago y Jesús también lo menciona. Santiago 1:17 dice, Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. El resultado, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Ahora, cuando se habla de las viudas en la Biblia, tienes que entender que desde el Antiguo Testamento Dios tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Y en el Antiguo Testamento tú puedes leer Éxodo 22, Deuteronomio 10, los Salmos, Isaías. Dios tiene cuidado de las viudas. Pide que se cuiden a las viudas. El Salmo 68:5 dice, en su templo santo Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. El Salmo 146:9 dice, el Señor guarda a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda para trastornar el camino de los impíos. Así que Él instruye a la gente a cuidar a las viudas. Era una parte importante de vivir una vida piadosa y justa. Cuida de aquellos que no pueden cuidarse ellos mismos, los huérfanos, las viudas. ¿Sabe que como iglesia tenemos que cuidar a las viudas? La Biblia manda que los hijos cuiden a la mamá, a la viuda. Es decir, si la viuda tiene hijos, le instruye a los hijos que cuiden de ella. Si la viuda no tiene hijos, entonces la responsabilidad recae sobre la iglesia. Si entre nosotros hubiese una viuda que no tiene hijos, ¿saben quién tiene que sostenerla? Todos nosotros. Tenemos que sostener a la viuda, a los huérfanos. Así cuida Dios a las viudas en el templo de Israel. Pero estos israelitas están adorando a otro Dios, se han apartado. Y entonces Dios envía un juicio sobre Acab, sobre Israel. 3 años y medio no llueve. Y las personas que están al final de la cadena alimenticia son las viudas, porque son casos de caridad y las personas dependen de la caridad. Las que dependen de la caridad son las que más sufren, porque los que dan la caridad solo tienen para sobrevivir ellos lo suficiente. Y entonces no les dan porque dicen, es que si te doy, pues me quedo yo sin nada. Entonces, pues prefiero darle a los míos y pues a ti, pues que Dios te bendiga y a ver cómo le haces. Y las viudas están muriendo. No hay suficiente para alimentar a sus propios hijos y mucho menos para darle a las viudas. Y entonces el juicio viene a través de Elías y se anuncia el juicio sobre la idolatría por el culto a Baal. Y entonces la historia la conocen muy bien los que están escuchando a Jesús. Él comienza a contarla y comienzan a enojarse. ¿Por qué está sacando a relucir esta historia? ¿Por qué está diciendo que fue enviada a Sarepta, a la tierra de Sidón? Porque todos saben que es tierra de Sidón, de donde había salido esta mujer que se casó con el rey. Es una mujer gentil, no es judía.
Ya es bastante malo con que sea una mujer, porque en la tradición judía, las mujeres en un momento de la historia en los judíos no eran consideradas importantes. Pero no nada más es mujer, sino que es una mujer gentil. Ya, entonces esto es todavía peor. Y entonces lo que Jesús está diciendo es: mandé a mi profeta con una viuda a la tierra de Sidón, o sea, a una mujer gentil, ni siquiera con ustedes los judíos. Entonces se empiezan a enojar. Un territorio gentil al norte de Israel, una ciudad fenicia, y ahí es a donde lo envía. Y el verdadero Dios de Israel, que está con su profeta, lo envía a esta mujer. Y dice Primera de Reyes 17:7: como no había lluvia, después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta en Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta, y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puede traerme un poco de agua para beber? Espérame, no ha llovido en 3 años y medio. Es una viuda. Y lo primero que le pide es agua. Le está pidiendo algo que no hay. Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y por ahí no se te olvide traerme un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Y el versículo 13 dice: Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Esta mujer pudo haberle dicho: ajá, ¿y yo cómo sé que tú vienes de parte de Dios? A ver, dime. A ver. Échate un milagrito y ya entonces yo te creo. Así somos. Digo, yo no sé si tú te identifiques. Mi corazón negro, así es. ¿Y yo cómo sé que tú estás diciendo la verdad? No, yo hasta no. Yo quiero velas. Yo quiero, a ver, a mí, dime, enséñame. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? La única forma en que ella sabría si Dios le iba a suplir todo lo que necesitaba es tomar lo que tenía y entregarlo. Confiar. Si te das cuenta, le está pidiendo algo en su desesperación, en su pobreza. Así es Dios. Dios te dice: no te sostengas de nada, sostente de mí. ¿Estás desesperado? ¿No tienes? ¿No puedes? Suelta todo. Confía en mí. Así es Dios. Seguramente la mujer pues obvio tuvo que confiar. Pudo haber pensado: pues ¿qué será un día más? Si no es hombre de Dios y me está engañando, pues de todos modos ya me veo yo dispuesto a morir, o sea, ya me veo yo dispuesto a... Y esto es una analogía de la vida espiritual y el suministro. Ella tomó lo que tenía, se lo dio al hombre de Dios y cambió todo.
porque llegó la vida. Pero no terminó ahí, porque si seguimos leyendo, y esa es otra historia, ese es otro tema, más adelante, ese hijo que ella tiene enferma y muere. Y ella le pide a Dios, y entonces el profeta va y ora por este niño, y vuelve a revivir, vuelve a la vida. Ella era pobre, ella estaba prisionera de una situación en la que no podía salir, estaba ciega porque no conocía la verdad y estaba oprimida. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a los judíos. Pueden ser judíos, pueden ser parte de Israel, pero solo hay una razón por la cual las personas que conocen el Evangelio no aceptan a Cristo, y eso es porque no se ven a sí mismos como pobres, ciegos, oprimidos. Ese es el problema, siempre es el problema. No reconocían su condición. Cuando no reconoces tu condición de pecado delante de Dios, nada va a suceder. Hasta que no reconozcas. Hasta que no reconozcamos que tenemos un punto a donde digamos, Señor, yo no puedo porque mi corazón siempre está haciendo lo malo. Yo no puedo porque yo tengo odio, porque yo tengo resentimiento, porque yo no puedo perdonar. Señor, hasta que no reconozcamos lo mal que estamos y confiemos en Él, nada va a suceder. Puedes venir toda tu vida a la iglesia, puedes leer toda la Biblia de arriba a atrás, puedes aprenderte todo. Los que estaban en esa sinagoga pudieron haber conocido que Jesús era el Mesías y admitían su pecado y pedirle que lo salvara. Pero el problema es que ellos no iban a admitir eso. Ahora, Jesús no había terminado, porque dice en el versículo 27, también en los tiempos del profeta Eliseo. Y toma otro ejemplo. Había mucha gente con lepra en Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. Ahora, la lepra en esos tiempos era una condición que a la gente que le daba, la apartaba de todo compañerismo, de la actividad social, de las familias aisladas ante el contagio que se creía que era parte de esta enfermedad. Y entonces Israel tenía muchas personas con esta enfermedad. Y se dice en la Biblia que la gente que tenía esta condición, cuando caminaba y pedía alguna limosna, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que la gente que escuchara se apartara. De hecho se dice que hasta los apedreaban para que se alejaran. Y si alguien se compadecía de ellos, les aventaba la comida o el dinero para que no se acercaran. Entonces eran marginados y había muchos. Y Jesús dice, a ninguno se sanó, solamente a un hombre llamado Naamán, que era sirio. Y en el tiempo de Eliseo, el pueblo todavía estaba adorando a Baal. Todavía le estaban dando la espalda al Dios verdadero. Y Naamán era un comandante en jefe de una sección conocida como Aram, que de vez en vez entraban con tropas, asaltaban al pueblo de Israel, peleaban, aterrorizaban, atacaban, mataban y tomaban prisioneros y se los llevaban de vuelta a Siria. Él era un gentil, pero estaba inmundo, tenía lepra. Y en una de esas incursiones, toma por prisionera a una jovencita de israelita y se la lleva a su casa. Y le dice, vas a servir a mi casa, como sirvienta. La israelita, al ver la condición de Naamán como leproso, un día se le ocurre decir, usted debería de ir al profeta de Israel y pedirle que lo sane. Él lo puede sanar. Entonces este hombre va con su rey y le dice, oye rey, dice una de las jovencitas que traje de Israel, que allá en su pueblo hay una persona que puede sanarme. Y entonces el rey le escribe una carta al rey de Israel, le dice, oye, permítele a este hombre conocer a esta persona que dicen. Y entonces va este hombre, el sirio, a ver al rey de Israel, le entrega la carta.
El rey de Israel la lee y se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo me piden algo a mí? Yo no soy Dios, yo no puedo hacer eso. Y se rasga las vestiduras. Y entonces la gente, cuando escucha que eso ha pasado, corren a ver al profeta y le dicen, el rey se ha rasgado las vestiduras. Y entonces el profeta dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que vino una persona así, que tiene lepra. Que... Dice, a ver, que venga a verme, que venga esta persona. Y entonces el sirio va a ver al profeta y el profeta, en pocas palabras, no le hace mucha fiesta, no le hace mucho, pase usted, como estamos acostumbrados nosotros a tratar a las grandes personalidades, ¿no? Le dice, vete al río, sumérgete 7 veces y quedarás limpio como un bebé. Y entonces el sirio se molesta y dice, no es posible que me mande a este río sucio. Hay ríos más hermosos en mi tierra. ¿Cómo me pide que haga yo esto? Y se va enojado, indignado. Pero uno de sus siervos lo convence y le dice, ¿por qué no lo pruebas? Haz la prueba. Entonces va, se sumerge 7 veces y cuando sale la 7ª vez, su piel está limpia como la de un bebé. Si tú estás en la sinagoga escuchando a Jesús narrar estas historias, tú estás pensando, esto no está bien. Lo que está diciendo es que somos peores que la viuda. Somos peores que el leproso gentil. Esto es intolerable. El sirio sanó, obtuvo su sanidad. Y bueno, tú puedes leer la historia ya en 1 Reyes 5. Él agradecido quiso darle algo de dinero, algo de ropa al profeta y el profeta dijo, no. Y se va. Y uno de los sirvientes del profeta lo escucha y dice, no, pero ¿cómo? O sea, pues que deje algo, ¿no? Y sale detrás de aquel y lo alcanza, y dice, ¿qué pasó? Y se baja el sirio y dice, ¿qué? No, es que nos llegaron unos compañeros de sorpresa y queremos ver, pues si tú quieres, ¿verdad? Cooperar para que, no, ¿cómo no? Dice, y le da unas monedas y le da unos vestidos y entonces aquel toma todo lo que este hombre le da, va y lo esconde y regresa con el profeta y el profeta le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde fuiste? No, nada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Por qué fuiste a pedirle el dinero y las cosas? Yo te vi en mi mente. Yo sé lo que hiciste. Ahora, ¿sabes qué? La lepra que él tenía viene sobre ti y sobre todos tus hijos. Y dice la Escritura que toda su generación después de él fue leprosa. Eso es como que punto y aparte. Pero para que veas todo lo que Dios hace. Ellos conocen la historia, están indignados porque los están comparando con otra gente que ellos desprecian. Y el versículo 28 de Lucas 4 dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira al oír estas cosas. No hay nada peor que el orgullo espiritual. Porque pudiendo decir, sí es cierto, nosotros no somos mejores que ellos. Señor había dicho, vengo a salvar a los pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos. No importa si eres una mujer gentil o si eres un leproso, no importa lo que sea. Solo importa que veas que estás en una bancarrota, estás en indigencia y vengo a salvarte. O podrían bien haber dicho como el hombre aquel que dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. No tengo otra opción. Pero no. Se llenaron de orgullo. Nunca sabrás si Jesús puede salvar tu alma del infierno, darte vida nueva, recrear tu alma, plantar su Espíritu Santo, perdonar tus pecados y enviarte al cielo hasta que entregues tu vida. Estaban tan enojados con él porque insistía en el hecho de que a menos que se humillaran como un leproso, a menos que fueran como se dieran cuenta de su condición,
que se vieran a sí mismos no mejores que un leproso, no mejores que una mujer gentil, no iban a poder ser salvos. Era absolutamente intolerable para ellos. Lucas 4:29, se levantaron, tomaron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo y lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde ahí. Dice el Antiguo Testamento que si un profeta decía algo y eso no era verdad, lo podían apedrear. O sea, si alguien en el Antiguo Testamento se levantaba y decía, así dice el Señor, y decía algo y no era verdad, entonces todo el pueblo decía, con que sí, entonces tomaban las piedras y lo mataban. Trataron de matarlo. No creyeron. No se pudieron ver a sí mismos como pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos. Dios no ofrece nada a las personas que están contentas con su propia condición, excepto el juicio. Tú sabrás lo que tú pienses. Si tú en tu mente, en tu corazón dices, yo estoy bien, ok, entonces Dios lo que va a decir es, ahí va el juicio, ahí viene el día de venganza. A menos que tú digas, Señor, yo sí estoy muy mal, nadie sabe lo que yo pienso, nadie sabe lo que yo creo, pero tú sí, y yo reconozco que en mi corazón hay, y empiezas a... Ellos no podían verse a sí mismos mejores como leprosos espirituales, y se negaron a admitirlo, odiaron el mensaje tan violentamente porque no querían ser humillados. Y no puedes ser salvo a menos que estés dispuesto a humillarte y darte cuenta de tu condición de pecado. Lucas 4:30, pero Jesús pasó en medio de todos y siguió su camino. De alguna manera milagrosa, él simplemente se fue. Si querían pruebas, todo lo que tenían que hacer era pedirle que los salvara de sus pecados, pero tenían que admitir el pecado y no lo harían. Por eso es que las únicas personas a las que Dios salva, son aquellas que admiten su condición. ¿Y tú? ¿Admites tu condición o no? Cierra tus ojos y oremos. Dios Padre, Señor, queremos admitir nuestra condición. Porque la verdad es que sin ti, Señor, sin ti no somos nada, sin ti no podemos, Señor. Si sabes tú que estando contigo tendemos a hacer tantas cosas malas, ahora alejados de ti, Señor, lo maravilloso es que a ti nadie te puede engañar. A ti nadie te puede, Señor, engañar. Nunca. Tú eres justo, fiel, bueno, bondadoso. Sabes todo. Conoces todo, Señor. Padre, muchas gracias. Porque en tu gran verdad, en tu misericordia, nos das la oportunidad de reconocer la condición en la que estamos. Sin ti estamos totalmente, completamente perdidos. Tal vez creemos que no somos prisioneros, pero somos prisioneros de los sentimientos, de las heridas, de los rechazos, de todo lo que nos ha pasado. Tal vez creemos que vemos cuando en realidad estamos ciegos y no nos damos cuenta de nuestra propia condición. Tal vez creemos que somos libres cuando no entendemos que estamos en una prisión de odio, de desprecio, de amargura. Tal vez creemos que somos felices porque de vez en vez tenemos chispazos de felicidad. Perdónanos. Porque como dices tú en tu palabra,
Aquellos que están alejados de ti son ciegos, están desnudos, nada tienen. Tu palabra dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Perdónanos y ayúdanos a madurar, a crecer, a cambiar. No debemos ni podemos seguir siendo los mismos, porque al estar expuestos a tu palabra, al estar expuestos a tu verdad, no tenemos excusa alguna para decir, yo no sabía. Hoy nadie puede decir, es que yo no sabía. Espíritu Santo, tú convences de pecado, tú convences. Ayúdanos en este proceso de caminar madurando en Cristo. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Trae libertad, abre los ojos, destapa los oídos, rompe cadenas. Quita toda carga, todo lo que estorbe. Te lo pido en Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Muy buenos días otra vez, sean todos muy bienvenidos.